Es un gusto poder darles la bienvenida a Una Voz en el Desierto. En esta semana o en este tiempo especial para los cristianos, conocido como la Semana Santa, quiero referirme a este tema bajo algo bien puntual que he titulado Cuando la religión se vuelve enemiga. Yo no sé cómo se acerca usted a las horas finales del Señor, cómo valora o cómo observa los detalles que llevaron a que Jesús finalmente fuera condenado a muerte, muriendo colgado de una cruz. Cuando observo los detalles del Evangelio, una de las cosas que concluyo es que no se trata de una cuestión aislada, tampoco se trata, por lo mismo, de algo que quedó en la historia como un caso único en el sentido de la víctima, cómo Cristo llegó a ser la víctima y crucificado finalmente. No es una cuestión, desgraciadamente, que es puntual, sino que la estrategia, las artimañas que se eligieron han estado vigentes desde que el hombre es hombre. Y sobre todo cuando se han formado las sociedades, se han formado los centros de poder, se han vuelto estructuras, se han formalizado. Es ahí cuando aparecen estas estrategias, como quiero demostrar que no son propias de un pasado tan lejano, sino que hoy día mismo en distintas partes del mundo esas mismas máquinas están funcionando para producir semejantes objetivos. Si usted revisa el Evangelio, se va a dar cuenta que finalmente la religión judía, emprendió la iniciativa de terminar con Jesús, de eliminarlo. Ellos, dentro de su estrategia, seguramente en sus conversaciones más secretas, fueron generando los consensos para que definitivamente tomaran el curso, el camino, la forma, la estrategia para que Jesús desaparezca del mapa. Para eso tenemos que de alguna manera también acercarnos un poco más al Evangelio, y esta semana es un tiempo propicio si usted quisiera observarlo, si quisiera conocer los detalles. Estamos hablando de aquel tiempo, de dos focos de atención o dos polos de protagonismo en aquel tiempo. Bueno, por un lado estaba todo el sistema dentro del judaísmo, y en forma paralela, marginal si queremos, externa a la religión organizada, surgió el protagonismo de Jesús, precedido por el gran despertar espiritual que generó la predicación y el ministerio de Juan el Bautista. Juan el Bautista más Jesús formaron todo un protagonismo que muy rápidamente puso nerviosos a los líderes de la religión organizada. Y yo quisiera, más que pensar en el judaísmo como algo específico, quisiera generalizar en el sentido de que es el comportamiento al final de toda religión, cuando podríamos de alguna forma definir cuando la fe se institucionaliza, cuando una fe es capturada a través de una estructura que se forma en torno a un movimiento de carácter espiritual.
Entonces, más que un comportamiento de los propios judíos, yo veo perfectamente estas señales en cualquier institución. En cualquier institución religiosa tiene los mismos peligros, y cuando ya salta la valla cae en los mismos vicios. Ellos tenían su estructura, tenían su sistema, ellos sabían perfectamente qué es lo que pasaba, qué es lo que ellos autorizaban, qué es lo que ellos censuraban, qué es lo que ellos aprobaban, qué es lo que ellos perseguían. La estructura de poder, de funcionamiento estaba muy bien establecida. Entonces, ese sistema se vio asustado cuando Jesús irrumpe, atrayendo a las multitudes en un ambiente informal, en un sentido, un ambiente muy sencillo, muy simple, apartado de liturgias, apartado de sistemas intrincados, de funcionamientos de una religión. Entonces, trayendo una propuesta mucho más personal, directa, ¿ya? Sencilla, y por lo mismo entonces generó un gran auge, podríamos decir una gran popularidad, que tenía que poner nervioso a las cúpulas de aquel tiempo. Hasta que llegó un momento en que ya no pudieron más ellos y decidieron que tenían que terminar con la vida de Jesús. Y entonces se junta el poder de esa curia formada por Caifás, que era el sumo sacerdote. Después estaban los escribas, que eran los intérpretes de la ley, eran la voz autorizada en materia de teología, eran los que iban dando las directrices en torno a lo que el pueblo debía creer y asumir. Y después tenemos a los ancianos, los principales sacerdotes y todo el concilio. Todos estos personajes están nombrados en el Evangelio. Ellos se juntaron. Entonces estamos hablando de un sistema organizado, una cúpula bien ordenada y también disciplinada, que juntos llegaron a la determinación de sacar a Jesús, de terminar con Jesús, de llevarlo a la muerte definitivamente. Pero la cuestión no era tan simple, porque sin lugar a duda que ellos no querían aparecer como asesinos ellos. Entonces tenían que hacer dos cosas. Por un lado, encontrar una razón condenable dentro de la religión dominante, y después llevarlo ante la autoridad, en este caso romana, para que sea ella la que ejecute la crucifixión. Pero para eso necesitaban un segundo delito. O sea, necesitaban un delito que sea condenado por el sistema romano. Entonces, por un lado estaba lo que ellos como religión podían censurar o perseguir o sancionar, pero por otro lado era encontrar un motivo que ponga en movimiento a la justicia romana. Entonces, la cuestión no era nada sencillo, porque no se trataba simplemente como que ellos aparezcan asesinando a Jesús, porque por otro lado también tenían un tremendo temor. Si ellos lo hacían en forma directa, el temor número uno era que todo el pueblo se levante, que se produzca una rebelión en contra de ellos, con insospechadas consecuencias, producto de quitarle la vida a Jesús. Entonces, lo que ellos tenían en ese momento no era para nada una cuestión sencilla. Buscaron una causa para matarlo. Pero dentro entonces de su religión tenían que encontrar un hecho punible.
Y usted ve los esfuerzos que hicieron. Buscaron falsos testimonios, buscaron falsos testigos, no llevan cómo encontrar un motivo que quisiera que Cristo sea digno de muerte, no dentro del judaísmo, sino que para después ser llevado ante los tribunales de Roma. Ojo con esto, ellos estaban buscando el asesinato legal, ellos estaban buscando un cuerpo legal que sancione y que termine con la vida de Cristo. O sea, ellos querían, si podemos llamarlo así, un asesinato legítimo. ¿Les suena a qué se parece eso hoy día? Cuando la ley ampara un delito y es perseguido, o mejor dicho, una ley, en nuestro sentido, da las facultades para quitarle la vida a otros. Entonces, ellos estaban buscando una ejecución legal. Y lo acusaban de falso testimonio. Y entonces uno puede perfectamente darse cuenta que se trata de un juicio completamente fraudulento, carente de todo fundamento. Y frente a eso, las autoridades religiosas se quedaron admirados porque Jesús no respondía nada. Incluso le dice, ¿y tú no dices nada de estos que te acusan? Claro, querían de alguna manera también atraparlo, en alguna confesión, atraparlo, en alguna declaración que Jesús pudiera hacer. Y Jesús guardaba silencio. Ahora, ¿por qué guardó silencio? Una posible razón es por la que yo les digo. O lo otro, frente a la inconsistencia de los argumentos, no valía la pena siquiera tratar de defenderse, porque era una cuestión sin fundamento. No tenían una razón clara para acusarlo. No había una consistencia y no valía la pena tener que reaccionar o querer defenderse en cuanto a eso. Hasta que finalmente el sumo sacerdote encontró un camino y lo increpa, provocándolo con estas palabras. Le dice: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Lean, por favor, con detalle esa provocación. En el nombre de Dios. En el nombre de Dios. O sea, ahora le va a sacar una declaración en función de la autoridad de Dios que el sumo sacerdote sabía que Jesús invocaba. Como queriendo anticiparse la idea, o sea, en el nombre de Dios, Él no nos va a mentir. Va a decir lo que le estoy preguntando. ¿Eres tú el Cristo, el Hijo de Dios? ¿Eres tú el Cristo, el Hijo de Dios? Piénselo un ratito. El sumo sacerdote no creía eso. Él no confesaba eso, pero quería escuchar directamente de Jesús esa confesión. Porque si Jesús decía que sí, para él eso era una blasfemia. Porque ¿cómo un hombre se hace igual a Dios o se arroga? Para ello era arrogarse el título de Mesías. ¿Eres tú
¿eres tú? Como muchos otros le mandaban a preguntar. Incluso Juan el Bautista le dijo, fue a preguntar, mandó a mensajeros suyos con la misma pregunta. ¿Eres tú el Cristo o debemos esperar a otros? Y era una pregunta genuina. Aquí es la misma pregunta, pero bajo otros motivos. ¿Eres tú el Cristo? Dinos, ¿eres tú el Cristo, el Hijo de Dios? Bueno, Jesús le dice, tú lo has dicho. Ya, en un sentido la jugada le resultó y el jaque mate vino. Jesús no podía decir otra cosa que la confesión de la verdad. Pero para el sumo sacerdote esa fue blasfemia. ¿Qué más queremos? Se rasgó sus vestidos, es como quizás lo hizo el gran matemático del antaño cuando gritó Eureka, por fin lo encontré. Lo encontré. Y lo acusaron de blasfemia. Todos escucharon, toda esa gente que he nombrado al principio escuchó, y entonces ya tenían la razón. Pero eso no era suficiente. Por supuesto que no era suficiente. Ahora venía el otro paso, tener que ir ante la autoridad romana para acusarlo ahí y que sea finalmente en este caso Poncio Pilato, el que dé la orden para que lo crucifiquen, porque ellos no tenían el poder. Porque incluso cuando lo llevaron, y Pilato, con la experiencia que tenía como buen político, se dio cuenta que era una cuestión interna de la religión, y les dice, bueno, júzguenle ustedes según vuestra ley. Háganlo ustedes internamente. Como queriendo decir, bueno, si ustedes están en contra, háganlo ustedes. Poniendo la responsabilidad dentro de la religión. Y punto. Háganlo ustedes. Pero la respuesta fue, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. O sea, si ellos lo hubiesen podido hacer directamente, lo habrían hecho. Pero dice, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Entonces tenían que buscar un delito que sea punible en la ley romana. Y ahí viene entonces la acusación de que Jesús dijo que era el rey de los judíos. Entonces cuando venía esta palabra rey, para Roma, eso sí que era un delito, porque era una incipiente sedición y un peligro de que eso creciera y que pudiera amenazar los controles y el dominio político de Roma. Ahí sí que ellos tenían que ponerse en movimiento. Y cuando Jesús nació, ustedes se acuerdan, Herodes escuchó que el rey de los judíos ha nacido. Para él, escuchar de rey es como tener un reino dentro de otro reino, tener un pueblo dentro de otro, una autonomía que no es aceptable. Y esa fue la acusación que esta gente llevó ante Pilato para que definitivamente se echara a andar la maquinaria judicial romana y llevaran a Jesús a crucificarlo. De esa manera los judíos, o el judaísmo en este sentido, la religión de ese momento, se sacudía la responsabilidad directa de ser ellos los causantes de la muerte, sino que ellos vieron cómo, repito, objetivamente la ley romana podía satisfacer los deseos personales de su religión, cosa que finalmente sucedió y Cristo fue llevado a la muerte.
Ahora, un juicio justo no podía condenar a Jesús, porque Jesús nunca pecó, nunca hizo una falta. No podía ser un juicio justo. Tenía que ser una cuestión tránsfuga, como efectivamente sucedió. Y con esa muerte injusta en sus motivos, en sus causas, Jesús dio su vida por usted y por mí. Era la forma para morir por su pecado y mi pecado. Y el pecado del hombre, articulado por el poder religioso y por el poder político, ese pecado se encargó de llevar a Jesús a morir por el pecado suyo y mío. Yo les decía al principio que esta máquina que montó la religión organizada en complicidad con el poder político, es un sistema que está vigente y ha estado vigente todo el tiempo. Y usted puede ver en distintos momentos, quizás en su propio país, hay muestras de cómo las máquinas de los poderes establecidos se encargan de ir limpiándose el camino, de ir eliminando los supuestos adversarios, de ir haciendo de alguna manera un campo minado para las fuerzas opositoras, para todas las voces disidentes. Es una cuestión que está presente en distintas partes del mundo. Cuando las máquinas estos sistemas montan estructuras para protegerse, para proyectarse, donde la cuestión del poder es lo que va dominando definitivamente todo el quehacer de estos sistemas. Es la cuestión del poder, nada más. Y yo simplemente quiero decirle que observe, y quizás lo puede tener mucho más cerca de lo que usted se imagina, estas estrategias de irse limpiando el camino, de ir acallando las voces peligrosas. Y usted puede remontarse al tiempo de la Reforma, y no solamente pensando en Martín Lutero, sino que también en los precursores, cuando estos estudiosos, estos sencillos hombres comenzaron a abrir las Escrituras y a estudiarlas con sinceridad, con profundidad, y comenzaron a darse cuenta de la tergiversación que veían en su propia religión. Ellos lo hicieron con la mejor de las intenciones de producir un vuelco, llamar a su religión, a su iglesia, a que se vuelva a lo original. Eso era lo que ellos querían, pero fueron voces muy pronto acalladas, perseguidas, y aquellos que osaron levantar su voz en contra de un sistema establecido fueron aniquilados. Martín Lutero se salvó por distintas circunstancias que usted la puede observar, junto con él también Juan Calvino y otros, pero arriesgaron sus vidas porque osaron levantar una voz disidente, verlo distinto, algo que surgió fuera de un esquema, de un sistema organizado. Yo le pregunto, obsérvelo en distintos quehaceres hoy día, donde está el mundo del poder, con el apellido que usted quiera. Se corre el peligro, si es que ya no se pasaron las fronteras, y se cae en las mismas prácticas, las mismas conspiraciones, las mismas artimañas, para ir acallando las voces disidentes.
Así fue como Cristo fue llevado a la cruz, a través de un juicio fraudulento, de mentiras, de embustes, de conspiraciones, y finalmente Él llegó a la cruz y fue muerto por usted y por mí. Es al final lo que tal vez no sabemos y no podemos nunca entender. Pero su muerte es la forma de terminar con el poder del pecado. Ese pecado que tal vez le ha causado mucho dolor a usted, nos ha causado mucho dolor a tanta gente. Por ese pecado, por ese poder, Cristo fue a la cruz, dio su vida para que tengamos una nueva vida. Piense durante esta semana, agradezca a Dios por el lado positivo de toda esta trama. Como aquellos que pretendieron acallar una voz, que creyeron que se terminaría definitivamente un movimiento peligroso, no hicieron más que alimentarlo, que potenciarlo, y que va a durar hasta el final de los tiempos. Algo que comenzó en Jerusalén hace miles de años atrás, pero ya lo ve, ha inundado el mundo entero, y también donde usted está ahora. Muchas gracias, ha sido como siempre un placer, una alegría poder compartir con ustedes este tema. Si usted desea, aquí abajo del video está un lugar para comentarios, está mi mail si quiere escribirme, hacerme algunas preguntas, y también, si es su deseo, puede con el link que está abajo ir directamente a la tienda de Amazon y adquirir mi primer libro, Maravillosamente Escondido. Que sea un tiempo muy especial esta semana para agradecer, para pensar en el poder y la maravilla del Evangelio. Y será hasta la próxima oportunidad.